Volvimos justamente donde dejamos el anterior, ¿verdad? Aquí vamos a repasar un poquito de trigonometría, conceptos básicos, cosas sencillísimas que ya conocemos, pero vamos a refrescar un poquito. Aquí tengo dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Son los que forman un ángulo de 90 grados. Aquí tengo un planito. Sabemos que completo son 360 grados. Aquí 90, 90 más, 90 más, 90 más. 90 por 4, 360 grados. Entonces, si yo hago lo siguiente, ¿qué tengo ahí? Justamente un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque me forma un ángulo de 90 grados. Ese es esto mismo. Entonces, ¿qué quiero que recordemos de aquí? Vamos a suponer que en estos dos triángulos queremos conseguir esa distancia de aquí que es vertical y esta distancia horizontal. Los triángulos, aunque parezcan iguales, no son iguales. Aquí, este ángulo que se forma aquí, con ese ángulo tengo el opuesto aquí en el frente. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo y aquí tengo el adyacente al lado, ¿verdad? Pero fíjense que aquí cuando yo mido el ángulo a partir de este punto, el opuesto cambia. Ahora el opuesto va a estar aquí en el frente y el adyacente aquí. La hipotenusa sigue en el mismo lugar. Es el lado más largo. Entonces, fíjense, de ese triángulo el opuesto es la horizontal. Pero de ese triángulo la horizontal no es el opuesto. La horizontal es el adyacente. Entonces, esos detalles son lo que tenemos que conocer para poder realizar la nivelación trigonométrica tal como lo dice su nombre. Son cosas que solo tenemos que recordarla. Entonces, sabemos que el seno de un ángulo, le vamos a llamar X, es igual a opuesto sobre hipotenusa. Si yo quiero conocer la horizontal de ese triángulo, ese valor, el opuesto, yo necesito hacerlo con el seno, porque ¿cuál es la que me relaciona al opuesto? La que me relaciona al opuesto es el seno. Entonces, si tengo el opuesto aquí, de esa fórmula yo despejo el opuesto y ya yo voy a tener la distancia horizontal. Si mando la hipotenusa multiplicando al otro lado, sería hipotenusa por el seno de x, me va a dar el opuesto. Pero de ese mismo triángulo, si yo quiero conocer la vertical, yo debo de hacerlo con el coseno, porque el que me relaciona al adyacente es el coseno. Entonces, cuando yo despeje el adyacente de aquí, hipotenusa por el coseno del ángulo, ya yo voy a conocer la adyacente y es lo mismo aquí que la distancia vertical. Ahora, en este triángulo de aquí es todo lo contrario. Cuando yo quiera conseguir la horizontal, que es el adyacente, voy a tener que hacerlo con el coseno. Y cuando yo quiera la vertical, que es aquí el opuesto, voy a tener que hacerlo con el seno. Ven, entonces eso es lo que debemos recordar porque con esa información vamos a poder realizar la nivelación trigonométrica fácil. Porque en la nivelación trigonométrica necesitamos determinar una distancia horizontal y una vertical. Y si empleamos mal y para la vertical usamos el coseno en vez del seno, entonces va a dar diferente. Esa distancia inclinada no varía, viene formando la hipotenusa. Miren, aquí se forma un triángulo rectángulo, lo único que aquí estoy midiendo a partir de aquí. El opuesto sería la vertical, quiere decir que la vertical la trabajaríamos con el seno. Pero el adyacente viene siendo la horizontal, por tanto la horizontal la trabajaríamos con el coseno. Pero si tengo el triángulo aquí, el opuesto sería la horizontal y el adyacente sería la vertical. Vamos a hablar ahora de estos ángulos que están aquí.
Este ángulo Z se le llama ángulo cenital, se representa con la letra Z, porque este ángulo se forma a partir de la vertical. Desde la vertical para acá, hasta llegar aquí, se me forma ese ángulo cenital. Pero el ángulo vertical se forma a partir del horizontal. O sea, yo tomo como referencia al horizontal hasta aquí. Y ahí se forma el ángulo vertical. Entonces, si me dan el ángulo cenital en el ejercicio, sabemos que vamos a conseguir esa distancia en medio de los dos puntos con el opuesto, con el seno. Y vamos a conocer la vertical con el coseno. Ahora, si en el ejercicio me dan la distancia vertical, la vertical la consigo con el seno y la horizontal con el coseno. Ese es el detalle que necesitamos saber. Ahora vamos a ver cuáles son las formulitas sencillas que nosotros necesitamos para la nivelación trigonométrica. ¿Qué vamos a necesitar en la nivelación trigonométrica? La altura del instrumento, la distancia vertical, la distancia inclinada, la lectura superior, la inferior, la de mira, ¿verdad? Entonces vamos a ver las formulitas. S es la distancia inclinada. Viene haciendo la función de la hipotenusa, ¿verdad? La distancia inclinada en campo la vamos a conseguir con la lectura superior que vamos a tomar en la estadia menos la lectura inferior multiplicada por 100. Aquí está lo que significa LM, lectura de mira, ahí altura del instrumento. La distancia horizontal ya sabemos, o la vamos a conseguir con el seno o con el coseno. La distancia vertical igual, o la vamos a conseguir con el seno, o sea, la distancia inclinada por el coseno o la distancia inclinada por el seno del ángulo, depende del ángulo que nos den. Z, ángulo cenital, y aquí, ángulo vertical, ¿verdad? Esta es la formulita sencilla que nosotros utilizamos para realizar la nivelación. La altura del instrumento la medimos. La lectura de mira es la que miramos, la lectura que tomamos, ¿verdad? Al leer en la estadia. La elevación del BM es un punto conocido y la distancia vertical la vamos a calcular con el ángulo que nos den. Con una de esas dos fórmulas, si me dan el ángulo cenital con el coseno y si me dan el ángulo vertical con el seno. Y la distancia inclinada, esa S que está aquí en esta formulita, ya sabemos que es lectura superior menos lectura inferior por 100. Cuando nosotros empleemos esa formulita, la elevación en X es la que queremos conocer, la elevación en un punto X cualquiera, estación 1, estación 2, 3, 4, etc. El BM ya sabemos que es un dato que nos van a dar. Entonces, la vertical o se suma o se resta. Ese va a ser el único detalle a tomar en cuenta. Lo demás es sencillez. Pero la vertical se va a sumar o se va a restar. Todo va a depender. Vamos a ver aquí. En este caso, si yo estoy aquí en este punto y quiero conocer el punto de aquí arriba, ¿qué yo debo de hacer? Vamos a hacerlo lógicamente nosotros sin tener que ver la fórmula, porque este tipo de nivelación usted ni siquiera la fórmula necesita, con verla basta. Estoy aquí. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer? Sumar el valor del BM. Sumo la altura del instrumento. Cuando sumo la altura del instrumento, ¿hasta dónde llegué? Ya voy por aquí, ¿verdad? Sumo la vertical. Pero cuando sumamos la vertical nos pasamos, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Restar la lectura de mira y llego al punto que quiero. Tan sencillo como eso. Repetimos otra vez. Altura aquí, el valor que tiene el BM. Sumo la altura del instrumento. Ya estoy trabajando aquí, ya voy a este nivel, ¿verdad? Sumo la vertical y resto la lectura en la estadia.
y consigo este punto ahí. Ahora, si el punto no está arriba, está para acá abajo, la vertical, en vez de yo sumarla, tendré que restarla. Entonces ese es el único detalle. ¿Cuándo voy a sumar la vertical? ¿Cuándo voy a restar la vertical? Eso es nivelación trigonométrica. Aplicarse esa formulita, saber cuándo utilizo más y cuándo utilizo menos. Sencillísimo. Ya nos queda un ejemplo entonces, ¿verdad? Vamos a finalizar este video ahora mismo para no hacerlo tan largo y en el próximo vemos el ejemplo.